Creo que la arquitectura es la disciplina que ayuda a cobijar actividades. Es básicamente cobijamos eventos o cosas o elementos o profesiones o vidas. Básicamente es eso. La pregunta de toda la vida, ¿no? ¿Cuál es el proceso de diseño? Estoy buscando eso desde que era estudiante. No sé si te lo puedo describir en una forma concreta. Creo que está tan relacionado a lo subconsciente que a veces no se sabe lo que pasa, lo que está pasando. A veces hay que dejarse ir un poco con la mano y el lápiz o la computadora o lo que uses para diseñar y es una combinación de lo subconsciente y de las disciplinas que conforman los edificios y las estructuras. Yo me fui 6 meses después de recibido, así que no trabajé mucho aquí. Hice 2 o 3 obras como estudiante, alguna más importante que la otra. No las terminé de ver construidas porque se empezaron a construir cuando me fui. Ya estaba programada mi partida, pero me invitaron en un caso a hacer una especie de edificio comercial, en otro una fábrica en San Luis, una casa, 2 casas. Cuando llegué a Estados Unidos tuve que aprender un montón de cosas de nuevo. Los materiales son totalmente distintos, la forma de trabajar es parecida al principio del proyecto. Todo lo que es diseño es básicamente el mismo proceso, nada más que en inglés o sin hablar. El proceso de documentación es, por lo que yo recuerdo y por lo que veo a veces aquí, mucho más complejo en algunos aspectos, menos complejo en otros. Pero los planos para un proyecto como los que he mostrado hoy esos juegos de planos tienen más de 100 hojas, 150 hojas en algunos casos de detalles de arquitectura que son requeridos por la forma en la que se maneja la construcción en Estados Unidos. El arquitecto no está muy metido en el tema de construcción como ejecutor, tal vez, o como director, en el verdadero sentido de la palabra, de obra, sino como una especie de figura que observa que lo que está en el diseño se cumpla. Somos representantes del dueño para que el diseño se ejecute como lo diseñamos, pero no para resolver la construcción. Sos el director de la orquesta, ¿sí? No estás en la orquesta una vez que empieza la obra, estás al costado y si hay alguna pregunta podés apuntar qué es lo que está pasando, qué es lo que no está de acuerdo a los planos, qué es lo que no cumple con los requisitos de las especificaciones, pero no tocas un material, no compras un material, no ves un peso que va del dueño al contratista, certificás pagos, pero yo veo que aquí mis colegas van a buscar la plata a un lugar, se la llevan al pintor, le dan la parte eso, otra historia. Nosotros no vemos un centavo durante la construcción, salvo el fee que nos toca por estar como partícipes durante la dirección. En Argentina se construye en una forma muy parecida a Europa. El arquitecto está mucho más involucrado en la obra que el arquitecto americano. Hay empresas muy malas allá también. Nos ha tocado trabajar con algunas que nos han dejado un poco decepcionados. No creo que es la calidad de la empresa tanto como el sistema. La división de responsabilidades. En Estados Unidos la división de responsabilidades es claramente tripartita. Dueño, arquitecto, contratista. Y no hay superposición. Hay un diálogo, pero no hay superposición entre las 3 partes. A mí me parece, por lo que veo, de nuevo viendo a mis colegas, es que es más fácil en Estados Unidos. Me parece a mí. Me parece que aquí tienen muchos dolores de cabeza mis colegas al tratar de hacer cosas que están superpuestas con lo que debería ser la responsabilidad del contratista, claramente, o del dueño. Hay sistematización de partes de la construcción que salen de Estados Unidos, parten de Estados Unidos y van al resto del mundo. Lo que ustedes tienen acá, que se llama Durlock, es un invento americano que acá ya es común. Eso es lo que usamos allá. Hay cosas que se repiten. Lo que es muy interesante notar es que la obra en Estados Unidos es una obra prácticamente seca. Una vez que está hecha la fundación del edificio, la platea de fundación, lo que sea,
A partir de ahí la obra es completamente seca hasta la pintura, ¿no? Hasta el momento de pintarla. En Argentina yo veo que en la obra siempre hay agua hasta el final, hasta los revoques interiores. Siempre hay agua, siempre hay mangueras, baldes, mezcladoras, todo el tiempo. En Estados Unidos, al mes de que la obra comenzó, no ves más agua. En Estados Unidos vos podés hacer una casa exactamente en el sistema que la haces acá. Lo que pasa que como los sistemas, la mano de obra y todo no está adaptada a eso, costaría, por ejemplo, 4 veces más de lo que cuesta el sistema local. Entonces se usa el sistema local, pero se puede construir de la misma forma. Podés hacer una estructura de hormigón con ladrillo portante y podés hacer una obra húmeda. No es práctico, es caro y por eso no se usa. Para Marinés Sicardi, que es una eximia galerista a nivel internacional y la que nos ayudó mucho a aprender a cómo trabajar con arte, con galeristas, a diseñar una galería. Sin duda ella nos ayudó a que el proyecto sea lo que es. Fue una gran experiencia, es una muy linda obra. Como te dije, un historiador que escribió sobre ella dijo que más que galería de arte era un Kunsthalle, como dicen los alemanes. Es una especie de mini museo, tiene escala, funciona como una galería privada de arte, es una galería comercial en donde se exhibe y se vende arte, pero tiene un aspecto espacial de mini museo, unas dimensiones de mini museo. Y eso tiene que ver con la obra que muestra Marinés, que es obra muy grande, a veces conceptual, moderna, contemporánea, toda o casi toda por artistas latinoamericanos. Creo que bueno, la obra básicamente gira sobre las dimensiones de las dos galerías principales que Sicardi necesitaba para mostrar la obra que muestran. Esas dos galerías, las dimensiones eran inamovibles. Las alturas de los hilos rasos, que el piso de abajo, la galería principal, tiene 16 pies, que son, creo yo, dividido 3, como 5 metros, ¿no? 5 metros y pico, es bien alta. Básicamente todo lo demás se organizó alrededor de esas dos galerías y una circulación muy simple, una espina de circulación muy simple. Todos los servicios están hacia la derecha del plano, todas las salas de exposición y biblioteca están a la izquierda. El puesto de guardia que hicimos para el Monumento a los Caídos de la Policía de Houston, que es una obra pequeñísima, hecha con un muy simple gesto de hormigón armado, que es una banda que va horizontal, se convierte en pared, en techo, vuelve a convertirse en pared y continúa, que creo que tiene que ver, esto de nuevo es una suerte de sobreintelectualización del proceso de diseño, pero tal vez tenga que ver con el dinamismo del tráfico que hay en esa calle, el dinamismo de la profesión de la policía y es una obra que nos llena de alegría una vez que la vimos, nos llenó de alegría una vez que la vimos construida. Es tan simple que daba miedo construirla, pero una vez que la vimos nos dimos cuenta que quedó como nos la habíamos imaginado. La profesión, el dibujar, hacer esquemas, sketches con la mano, es un hobby pago, básicamente. La arquitectura, en mi caso, me preguntan siempre qué vas a hacer cuando te retires. Los arquitectos no se pueden retirar porque nunca ganaron lo suficiente para retirarse. Digo, pero principalmente es que no sé qué hacer. Lo mismo que cuando me preguntan qué hubieras hecho si no fueses arquitecto. Creo que arquitecto. Si no hubiese sido director de cine, creo que arquitecto.